Amén. Amén. El principio básico de las señales. Ese es el título de este sermón. El principio básico de las señales. Un milagro es una interrupción del orden natural. Usted y yo estamos muy familiarizados con el orden natural. Y cuando es interrumpido por un milagro, por un momento, a eso nosotros le llamamos el milagro. Dios opera milagros como lo hizo en la creación cuando dijo sea la luz, como cuando lo hizo con su pueblo, sacándolo con mano, brazo fuerte de Egipto, como cuando levantó a Jesucristo de entre los muertos y como ha hecho en cada persona que hoy testifica ser una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado y aquí todas han hecho nuevas. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una interrupción. Pero Dios, que es de gran misericordia, con su buena voluntad, ha hecho un milagro en nuestras vidas. Nos impresiona mucho el milagro, el tema del milagro. Es impresionante, claro que lo es. Mas, sin embargo, no es lo normal. Por eso es un milagro, porque aplica en un momento a una interrupción de algo que sí consideramos normal. Dios opera normalmente su soberanía en lo que nosotros llamamos providencia. Él hace que el ejército completo de hombres que son entrenados para pelear sean vencidos por los siervos de Abraham, cuando Abraham se dispone a ir a rescatar a su sobrino Lot y vence a 5 reinos con su humilde ejército. Eso es providencia. Dios utiliza las formas naturales que nosotros tenemos para llevar a cabo sus fines, sus propósitos. Pero no fue así cuando el ejército de Asiria vino a desafiar al rey de Judá y Dios hizo que 180,000 soldados del ejército de los asirios fueran muertos en una sola noche por el ángel del Señor que envió. Eso es un milagro. Hay una interrupción ahí. Hay algo sorprendente acerca de ese milagro. Tiene su carácter glorioso, un carácter que, como le dijo Nicodemo al Señor Jesucristo, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. El apóstol Juan declara al final de este libro que estamos estudiando, en el capítulo 20, que Jesús, refiriéndose a Jesús, Él hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, lo que tenemos delante de nosotros es una presentación del apóstol Juan
que va a utilizar las señales como testimonio vivo y evidencia de que Jesús verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios. Señales y milagros. Por una parte podemos decir que son lo mismo. Las señales son milagros y los milagros son interrupciones del orden natural que ya hemos hablado para llevar a cabo un propósito. Pero las señales tienen el propósito de apuntar y de señalar, de autentificar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de revelar su gloria de una manera profunda, sorprendente. Es autenticar el ministerio de Jesús y revelar cuán glorioso es Él. Y Él lo demuestra en su libro de Juan en 7 ocasiones. 7 señales específicas, como el que estamos viendo en este día de convertir el agua en vino, luego limpiando el templo, vamos a ver la siguiente semana, luego sanando al hijo de un noble, luego sanando al cojo, alimentando a la multitud, sanando al ciego y por último resucitando a Lázaro. Cada una de estas son señales que tienen un propósito muy específico, según el apóstol Juan, y él solamente ha escogido 7 señales para traer su evidencia de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todas estas señales juntas tienen un propósito común de provocar fe en todos los que oyen hablar de esto, para que puedan contemplar la gloria del Cordero de Dios. En esta primera señal, esta es la primera que escogió Juan, está enfocada en satisfacer las necesidades específicas de un nuevo matrimonio. Nos encontramos en unas bodas de Caná. Así como lo fue con los demás milagros, todos tienen el objetivo de satisfacer necesidades específicas, como la de abrir los ojos de los ciegos o abrir los oídos de los sordos, de libertar a los oprimidos, de alimentar a las personas hambrientas o calmar a las tormentas tempestuosas. Todas estas son las formas que el autor se dispone para que nosotros podamos ver esta maravillosa gloria del Cordero de Dios. Hoy vamos a ver de cómo nosotros podemos ver esta forma para que nuestras vidas estén más y más llenas de esa gloria del Señor, más y más. Y para esto vamos a ver nuestro texto. Es importante y quiero recalcar que el último versículo de nuestro texto, el versículo 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí está el propósito, por eso es muy importante y vamos a seguir viendo esto a lo largo que estemos estudiando las demás señales. Vamos a ver el propósito de esta señal para que estos discípulos creyeran en él y para que ellos pudieran ver su gloria.
En el cumplimiento de la señal, muchos, a veces miles, fueron beneficiados, pero no más que la iglesia de Jesucristo, en ese tiempo siendo dirigida por los discípulos, los apóstoles. Vamos a ver el primer punto. ¿Cómo tratamos a Jesús? ¿Cómo tratamos a Jesús? Dice el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Al tercer día, refiriéndose al día que fueron hallados Felipe y Natanael, esto nos retrocede al capítulo 1, cuando fueron hallados Felipe y Natanael. Ese día se estaban celebrando las bodas en Caná, a la que María, la madre de Jesús, había estado allá, y Jesús también fue invitado con sus discípulos. Jesús y los discípulos fueron invitados probablemente por el mismo Natanael que habían encontrado en ese día, ya que era de Caná. Estas bodas podían extenderse a toda una semana. Becky y yo, y Mari, Javier y Héctor, que no se encuentran aquí porque están en Pensilvania, este fin de semana nos fuimos a Pensilvania a celebrar las bodas de mi sobrina. Fue de un día y de unas horas nada más. Aquí estamos hablando de una boda que se extiende por toda una semana. Mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora fíjense en la situación y cómo es manejada esta situación en el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Se acabó el vino. ¿Qué problema? Ya que esta es la bebida principal. Se acababa el vino, se acababa la fiesta, se acababa la boda y quedaba este nuevo matrimonio en vergüenza delante de los demás porque no habían calculado, no habían estimado el costo para poder traer a todos los invitados. No sabemos por qué se acabó el vino, pero sí sabemos que esto fue lo que llevó a María a preocuparse y afanarse por la situación para presentársela a su hijo. María conocía que su hijo podía hacer algo al respecto, algo que aunque ella nunca lo había visto, ella estaba consciente de que Jesús era muy especial y que él podía hacer algo en esta situación. A lo que Jesús le dijo, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La respuesta, aunque fue con mucha ternura y respeto de parte de nuestro Señor, tuvo una connotación de reprensión. Jesús está en el tiempo decretado eterno, en el tiempo eterno, y no podía consentir que nadie, ni siquiera su propia madre, interfiriera en los planes que él tiene como el Mesías. Así que era necesario esa corrección. María tiene información acerca de su hijo que le fue dado por los ángeles cuando fue la introducción. Pero es muy importante que Jesús vaya a hacer su ministerio de acuerdo con el tiempo divino y no de acuerdo con el tiempo de la gente, de sus familiares. Miren qué lección tan profunda.
aunque sabemos que es bueno y que el Señor es todopoderoso para hacer las cosas, debemos de someternos primeramente y únicamente a su voluntad. Por eso oramos al Padre y decimos, hágase tu voluntad. Alineamos nuestra voluntad a su voluntad. Los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, dijeron al rey cuando estaban en el exilio en Babilonia, y el rey los había amenazado con meterlos en un horno de fuego si no adoraban a la estatua que había enviado a construir. Estos jóvenes le respondieron al rey, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, y aquí donde ellos están poniendo la voluntad de Dios primero, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hacemos la voluntad de Dios primero. Nos sometemos a la voluntad de Dios primero. Por esto nos presentamos ante Dios con corazones humildes, humillados. Por esto no hablamos del futuro como si nosotros existiera algún poder específico que pudiéramos decretar las cosas que van a suceder. Por esto no usamos el nombre del Señor en vano, diciendo lo vamos a hacer simplemente porque estamos usando su nombre. Confiamos que Dios tiene una voluntad que es intachable, que es perfecta. ¿Te das cuenta cómo le tratamos al Señor? Para muchos este texto trae muchos problemas porque es la mamá de Jesús. Pero mirémoslo de otra forma. Ella es una persona igual que a ti y que a mí, que necesita salvación de la misma manera, que necesita someterse al Señor Jesucristo. Y en este texto ella necesitaba reconocer que su querido y amado Hijo es el Señor y Señor de su vida. Cuando Jesús supiera que su momento había llegado, entonces actuaría exactamente como está en su voluntad. Pero no antes. La madre de Jesús percibió inmediatamente que la respuesta de él implicaba que ella tenía que disponerse a su voluntad de Cristo. Y con un espíritu de sumisión y completa reverencia, dice estas palabras: su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Es Él el que va a decir lo que se va a hacer. Creo es importante señalar que ella no se ha puesto en un tipo de mediador entre los hombres y Jesús, sino que puso a los sirvientes a esperar las instrucciones
que vienen directamente del Señor Jesús. Ella creyó que Jesús sí haría algo. No sabe qué exactamente ni cuándo, pero puso a todos a esperar por Él. Haced todo lo que dijere, haced todo lo que os dijere. La madre de Jesús está aquí en esta narrativa para presentar un caso muy común con nuestra familiaridad de Jesús. A veces usamos el cristianismo y en cierta manera abusamos del cristianismo porque estamos muy familiarizados con los términos y con los clichés de que simplemente puedo decir o puedo vivir como me dé la gana, puedo hacer los planes que se me ocurran en la cabeza, que puedo tomar las decisiones en mi vida que van a impactar probablemente generaciones después de mí y que no voy a esperar la voluntad del Señor, ni siquiera voy a consultarle, sino que voy a usar el término si Dios quiere. Voy a ponerle ahí un sello de bendición que diga, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Como si fuera algo mágico que trajera poder para que pudiéramos decretar algo que no existe, que ni siquiera está en la voluntad de Dios, pero ya que nosotros hemos puesto ese sello ahí, ahora sí nos sentamos a esperar que se cumpla eso que hemos decretado. Qué perverso es el corazón del hombre, engañoso, irremediable más que todas las cosas, que podamos tratar al Señor Jesús de esa manera. Que porque llevamos tiempo en la iglesia, tenemos cierta forma de dirigirnos a las personas, aún en nuestros propios hogares, y no representar a Cristo cuando nos las pasamos todo el tiempo diciendo que somos creyentes. Creyentes, cristianos. ¿Acaso no tememos al Todopoderoso? Dice la palabra de Dios que temer a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cómo le estamos tratando a Él? Es nuestro deber presentar las situaciones que sean implorando su voluntad y su tiempo y no el de nosotros, que alineemos nuestra voluntad a la de Él. ¿Cuándo escuchó a alguna persona orar dando gracias a Dios por todas las cosas que ha pedido y que Dios no se las ha dado? ¿Acaso no estamos considerando que Dios tiene su voluntad? ¿O que simplemente Él puede hacer que su voluntad se someta a la nuestra?
Oh, hermanos, es importante que nosotros apuntemos a la voluntad de Dios y que nos sometamos diciendo que le pertenecemos a Cristo, no a este mundo, que le esperamos a Él, que Él es nuestra expectativa, pero va a actuar de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Que verdaderamente Él es el que puede hacer todas las cosas y Él es el que sabe mejor hacer todas las cosas y puede cambiar la situación que sea en un instante. Pero mi deber, nuestro deber, es estar quietos y conocer que Él es Dios. Que Él será exaltado sobre todas las naciones, enaltecido será sobre toda la tierra, como dice el Salmo 46. Bien, hemos visto cómo le tratamos a nuestro Señor. Ahora veamos el segundo punto, cómo le obedecemos. ¿Cómo le obedecemos? Vaya allí al texto, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Este versículo está aquí sencillamente para darnos detalles que son importantes para poder medir qué tan grande es este milagro. Hay 6 tinajas de piedra para agua. Esta agua es utilizada con el propósito de la purificación de los judíos. Son piedras para agua separadas para este rito. Y la medida del cántaro, y aquí estoy haciendo un poquito de matemática, es para llevarnos a conocer la cantidad de agua. Por cántaro, unos 30 litros. Por tinaja, unos 90 litros. Y es el equivalente cuando multiplica todas las tinajas por todos los litros que hay en cada una. Son más de 500 litros de agua, el equivalente de 120 galones, que cuando usted busca un poquito más información, puede calcular que son más de 660 botellas de vino. Yo no me recuerdo haber visto tanta botella de vino. Pero ese detalle está aquí para que nosotros entendamos la magnitud de lo que está haciendo el Señor. Y vean los siguientes versículos 7 y 8, 3 comandos que da el Señor con 3 actos de obediencia. Juan capítulo 2, versículos del 7 al 8. Dice, Jesús les dijo, llenar estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y el 8 dice, entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Llenen las vasijas hasta arriba, saquen el líquido y désenlo a probar a la persona que está encargado del banquete. Llena las tinajas y ve a repartir para que otros prueben lo que hay en la tinaja. No es ve a contar cuántas cajas de vino necesitamos, ni cómo le vas a hacer para conseguirlas en el corto tiempo que tenemos. Simplemente
llena las tinajas y repártelas. El Señor se encargará de lo demás. ¿Acaso no fue así con la alimentación de los miles, de los 5,000, que cuando se hace la calculación completa, probablemente 20,000 personas? Él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo y los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que ellos los sirvieran. Aquí los sirvientes son los que están haciendo la parte de servicio. Más adelante en el ministerio de Cristo Jesús son sus discípulos los que están sirviendo. Los discípulos primero se preocuparon. No tenemos pan para darle a tanta gente. Son muchos. Pero sí habían 5 panes y 2 peces. En este caso, en nuestro texto, sí había agua y 6 tinajas. Alguien dirá, pero qué simple acto de obediencia. ¿Por qué tan simple este acto de obediencia? Llena la tinaja y repártela como buen siervo que eres. No esperes ser tú el héroe de esta situación. Llénala y ve dársela al maestresala. Llena la tinaja y sirve. ¿Acaso no se trata de obedecer al Señor? Entonces, ¿por qué estamos afanosos, llenos de ansiedades? La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. ¿Por qué te dejas llenar de las ansiedades, de las cosas que vienen como las cosas que van a ser de segunda, las cosas que van a venir como algo adicional a nuestra vida? ¿Por qué te vas a dejar llenar de ansiedades cuando estas debes de ponerlas en oración, en petición delante del Señor? Jesucristo no ha pedido que dejes de vivir. No le ha pedido algo extraordinario a estas personas. No le ha pedido algo que está fuera de su alcance de ellos, sino te ha pedido a ti y a mí que le sigamos y que guardemos sus mandamientos. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Reconocer nuestras limitaciones es importante y reconocer que Dios es infinitamente ilimitado es más importante. Así que si te dice llena la tinaja y reparte de lo que hay en la tinaja, entonces hagámoslo. Llena tu vida del agua que emana para vida eterna y ve a repartir. Sé lleno de la palabra viva y repártela a aquellos que no han conocido, que no han podido probar
de la bondad del Señor, busca intencionalmente esas oportunidades para repartir de esa agua, de ese líquido. Queremos el milagro de Dios. Queremos que Dios salve a nuestros hijos. Queremos que Dios haga algo sorprendente en nuestra familia. Que salve a nuestros familiares, que revele a su Hijo Jesucristo. Dios te ha mandado a repartir el Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Es un mandato del Señor que siembres en todos los terrenos. Todas las naciones. Eso no significa las naciones que están en África, las que están en Europa. Eso significa toda la gente. Aquellos que tenemos a nuestro alcance. Y gloria a Dios porque tenemos gente aquí. Gloria a Dios que tenemos mucho territorio para expandir esta gloriosa semilla del Evangelio. Sea en el camino, sea en los pedregales, sea entre los espinos o sea en el terreno bueno, debemos estar sembrando la semilla, repartiendo, dando a probar aquello que Dios nos ha dado para hacer, repartiendo la semilla de la palabra de Cristo. ¿Qué cosas has estado escuchando del Señor que todavía estás esperando el milagro, pero no te mueves ni siquiera a llenar la tinaja y a dar a otros a probar? Estás esperando algo maravilloso del Señor, un milagro sorprendente. El milagro solo lo puede hacer el Señor cuando Él quiera. Y como Él quiera, lo que nos toca a nosotros es simplemente obedecer. Es movernos hacia eso que nos ha enviado a hacer. Creerle a Él que Él tiene ya su voluntad. Creerle a Él que Él verdaderamente nos ha enviado porque tiene toda potestad en los cielos, aquí en la tierra, y nos ha enviado para discipular a todas las naciones y para que las bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando veas el fruto de tu trabajo, regocíjate porque sabes que Dios es el que lo ha hecho. Y Él sabe muy bien hacer ese milagro. Él sabe muy bien cómo llevar a cabo sus actos de providencia para que ese hijo, esa hija, ese padre o esa madre vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Pero usted y yo necesitamos movernos en obediencia, guardando sus mandamientos, dando a probar aquello de lo que estamos llenos nosotros, dando a probar gozo, armonía, dando a probar ternura, dando a probar corazones verdaderamente perdonados, corazones que resaltan de gozo.
porque sabemos que hemos sido perdonados mucho. Porque sabemos que nunca lo hubiera yo logrado o alguno de nosotros logrado, si no es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Animémonos los unos a los otros cuando veamos el resultado del trabajo del Evangelio. Animémonos cuando veamos en nosotros que Dios verdaderamente está haciendo una obra y está produciendo nuevos afectos hacia Él, hacia su gente. Alentémonos unos a otros, estimulémonos unos a otros a las buenas obras, reconociendo que esto es algo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Observemos ese resultado, hermanos. Observemos el resultado que Dios hace en nuestras vidas. Y ese es nuestro tercer punto. ¿Cómo observamos el resultado? Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. No se pierdan de este detalle, hermano. El maestresala probó el agua hecha vino. Eso es glorioso. El experto, el que podemos decir que es el profesional encargado de la boda, es el objetivo de el primero que va a probar de ese vino. Él no sabía que se había acabado el vino. Si hubiera sabido, ya hubiera cancelado la boda. Se acabó el vino, se acabó la boda. No podemos continuar. Pero el milagro ya había sido hecho. El Hijo de Dios dejó ver su gloria cuando utilizó el agua que era para purificar. ¿Se recuerdan de ese texto? Para purificar, que los judíos se lavaran sus manos, se lavaran los pies, y la convirtió en vino, esa agua. Ese acto de purificación ya no sería más una sombra, ya no sería algo más necesario, sino que ahora en adelante sería convertida en la sangre purificadora del Señor Jesús. El vino en representación de esa sangre. El lamento y la carga pesada del sistema de sacrificio, del sistema purificador, sería cambiado por completo con el vino, que es símbolo de sangre, pero también es símbolo de alegría. Aquí estamos viendo una señal, un milagro de provisión. Esta nueva familia no se va a quedar sin vino. Pero es mejor que esto, mis hermanos. Tuvieron el mejor vino que pudo haberse producido sobre la faz de la tierra. El vino hecho por el Señor Jesucristo. Así que esto es glorioso. Esta familia no se quedó sin vino, sino que tuvo el mejor vino. Por esto, el maestresala manda llamar al esposo y le dijo,
versículo 10. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Imagínense la sorpresa de ese esposo, recién casado, preocupado porque no tenía más vino, porque no había hecho correctamente el cálculo de cuánto vino necesitaba. Y ahora el maestresala lo está elogiando, diciéndole, tú no eres como los demás traen el inferior a la última parte de la fiesta, tú has reservado el mejor para lo último. La verdad de la historia de estas bodas es el principio básico de las señales de nuestro Señor Jesucristo. Él es el esposo. Jesús es el esposo, el que provee el mejor vino para lo último de la celebración. Él es el proveedor para su esposa. Esta señal apunta a la gloria del Señor Jesús, quien como Él es la esposa, quien como a la esposa le convierte el agua en vino, convierte lo pesado y cargado de la purificación en alegría, para que todos aquellos que miramos al Cordero inmolado no seamos avergonzados porque nos hemos quedado cortos, porque no podemos proveer lo que nos hace falta, sino que el Señor Jesús es el que provee el buen vino. Solo Jesús puede hacerlo. Así que llena la tinaja y reparte de lo que contiene. Reparte ese gozo, reparte la alegría, reparte el amor, la ternura, la paciencia, reparte el perdón que ha sido sobreabundando en tu vida. El Cordero ha hecho posible para que nosotros podamos celebrar la victoria que nos ha dado por medio de su muerte y su resurrección. Estamos en espera de las grandes bodas del Cordero para celebrar en gran forma y estar contentos para siempre. El Cordero de Dios derramó de su preciosa sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que no puede proveer por sí mismo, por sus pecados, tenga vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. En conclusión, para que nuestra relación con el Señor se va fortificando en fe, necesitamos ver cómo estamos tratando a nuestro Señor Jesús dentro de nuestra familiaridad, cómo estamos tratando las cosas que tienen que ver con nuestra vida, nuestros deseos, estamos sometiéndolas a Él, estamos obedeciéndole. ¿Cómo estamos observando el resultado de la obediencia? ¿Cómo estamos observando el nuevo vino de una nueva vida en Cristo Jesús? Es observable. Estamos viendo que ha cambiado el lamento en baile, que podemos tener gozo eterno cuando estamos pasando por tristezas y amarguras.
pero estamos confiados no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Cristo ha hecho en su justicia, que es intachable completamente. Y podemos depositar nuestra confianza totalmente en Él. Sus discípulos creyeron en Él cuando vieron este milagro. Y mucha gente fue beneficiada con ese vino. Pero el Cordero de Dios es el que recibe la gloria y la honra. Y es el que nos lleva a que nuestras vidas se sometan a Él, le obedezcamos y podamos regocijarnos cuando veamos el resultado de una vida cambiada por el Cordero de Dios. Oremos. Padre, gracias, porque es tu iglesia a la que tú hablas, es tu iglesia a la que tú pastoreas, es tu iglesia a la que tú llevas a conocer más y más lo magnífico, lo grandioso, lo hermoso que es Jesucristo. Gracias, Dios, por esta bella oportunidad de predicar tu palabra, de enseñarla como está en tu libro, para que vivamos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.